vamos a meternos en este texto que es riquísimo, es lindísimo. Prácticamente son dos textos, se podría decir, o dos eventos, esta confesión de Pedro en primer plano y después la famosa transfiguración de Jesús. Yo quisiera nada más recapitular un poquito de las últimas semanas. Como saben, estamos ya en sección 25 y hemos estado viendo lo que corresponde al ministerio de Jesús en Galilea. O sea, la mayoría de los eventos que hemos estado estudiando, Jesús está en Galilea. Está en Capernaum, la multiplicación de los 5,000, que está en el podcast, en el episodio que José Pablo anunció ahora en el 84. Y hay muchos eventos, sobre todo con muchos milagros. Jesús viene enseñando, viene llamando a sus discípulos y viene demostrando su poder, su autoridad, y los milagros han sido parte de esa demostración de quién es Él en su identidad. Y este pasaje de nuevo vuelve a retomar ese tema. La semana pasada que estuvo con nosotros el doctor Jarvis, él estuvo hablando de un tema, no se recuerda en el título, pero es el Rey del Reino, y presentaba, de hecho fue muy interesante la introducción, el mejor de todos los tiempos. Introducía la idea de que es Cristo el mejor de todos los tiempos, y en aquel tiempo, entre la discusión de quién él tenía o quién estaba en la autoridad, vimos también el evento de la muerte de Juan, que surgía una discusión con respecto a esto, y el mismo Herodes cuestionándose o preguntándose quién es este el que hablan tal cosas, refiriéndose a Jesús. Entonces vamos a meternos en esta parte del texto que acabamos de leer, y quiero proponer una estructura primero como para facilitar, porque es bastante y hay muchísimas cosas en las que podríamos enfocarnos, pero solo como para facilitar la estructura de por dónde vamos a ir en los 3 puntos que quiero compartir. Entonces, las 3 secciones que quiero compartir van del 18, que digamos es de aquí, del 9-18 hasta aquí, más o menos. Vamos a ver un tema que tiene que ver con identidad. Y claro, esa pregunta que acabamos de leer, que Jesús hace a sus discípulos, una en función de qué dice la gente y otra en función de qué dicen ellos. Claro que se responde con un tema de qué dice la gente de quién soy. Entonces vamos a ver un aspecto de la identidad de Jesús. Gracias. Y el otro evento, o el otro que está como grande, es todo este tema de la gloria, que viene estos 8 días después, aquí, que tiene que ver con la evidencia. Esto es una evidencia que tiene que ver con la evidencia de esta identidad. O sea, la transfiguración viene como un momento en el que Jesús muestra su gloria, y hay testigos. De hecho hay 5 testigos en ese evento que vamos a ver, y vamos a ver las implicaciones de que estos 5 estén ahí. Y digamos que en el sándwich que queda aquí en el centro nos queda este que tiene que ver con el llamado, donde hace un énfasis en seguir a Jesús, ser un discípulo. Si quieres ser mi discípulo, si quieres venir en pos de mí, entonces dice, llégate a ti mismo y toma la cruz. Entonces vamos a ir por estas 3 secciones y vamos a tratar de conectar, porque además están fácilmente entrelazadas por el orden cronológico también que se da. Entonces vamos a ir uno por uno viendo esa estructura, esas secciones. Número 1, por cierto, sí, nos puede seguir, estamos con las hojitas, si alguien ocupa hojitas, levante su mano, o nos puede seguir en las anotaciones de la aplicación de la Biblia. Entonces voy a marcar varias cosas importantes para ir sacando esta parte de observar el texto. Entonces, lo primero, un día estaba Jesús orando a solas cuando llegaron sus discípulos, y Jesús es el que pregunta, y hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron. La respuesta es interesante, porque dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, profeta, y otros dicen que eres Elías, otro profeta, y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Las 3 formas en las que responden aluden o hacen alusión al tema de Jesús reconocido como un profeta. Un profeta, en términos así sencillos, es un enviado de parte de Dios. Y claro, en la historia de los judíos, en su historia estaba este montón de figuras que venían a hablar en momentos difíciles, sobre todo en momentos donde Israel estuvo en rebelión, estuvo desviado, estuvo fuera del plan, del propósito de Dios. Vinieron los profetas que hablaron. Entonces parece que hay un consenso de que Jesús se le considera un hombre de parte de Dios, un profeta, y se le asocia con Juan.
Particularmente la asociación de Juan es particular, porque a Juan le preguntaron que si él era Cristo. Aquí está diciendo que la gente cree que más bien Jesús es Juan. Entonces hay una confusión a veces de uno confundiendo uno con el otro, ¿verdad? Viene Elías, que es, podríamos decir, el gran profeta, un gran y amado, reconocido profeta, sobre todo por el ímpetu que representó y por el momento histórico en el que fue enviado, en un momento donde el pueblo de Israel estaba desviado y sumido en la idolatría a falsos dioses, dice algunos de los profetas. En el 20 toma la pregunta y la hace más personal, y es: no solo quiero que me digas qué dicen allá de mí, sino que quiero que me digan qué dicen ustedes de quién soy yo. Y una de las cosas interesantes es que desde que está preguntando esto, lo que quiere que le digan es esto. No sé si me voy a entender. Como que usted va y le pregunta, usted tiene un producto que usted está vendiendo, y que usted le diga a alguien que trabaja con usted: mira, ¿qué ha dicho la gente del producto? Hay una buena probabilidad que entre lo que usted va a decir dice algo que es cosa suya, o sea, que usted dice. Y esto es interesante, que Jesús entonces haga una pregunta grande con respecto a otras personas y después la hace más cerca, más personal. Yo pensaría que aquí es importante para nosotros, si queremos practicar un poco de esto, es: ¿qué es lo que he escuchado que la gente dice de Jesús? Me puede dar luz a mí de lo que yo creo, pero finalmente la respuesta la respondo yo cuando se me pregunta. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta general que le otorgue salvación o criterio último a las personas. O sea, esta idea de que su mamá y su papá son cristianos y ellos saben quién es Jesús, no garantiza que los hijos son cristianos y conocen quién es Jesús. ¿Sí me explico? Hay dos niveles en el que dice la gente, que entiende la gente, pero ustedes qué dicen. Y aquí es donde viene la parte central de este texto, diría yo, que es cuando Pedro dice: el Cristo de Dios. En los otros pasajes paralelos, inclusive Jesús afirma de manera positiva la respuesta de Pedro, esta famosa confesión de Pedro, y dice: esto no te lo he revelado sangre, carne, ¿verdad?, sino mi Padre. Que es una aseveración de decir que esto, más que una conclusión meramente de Pedro en su relación con Jesús, que ya tenía años de caminar con él. Aquí estamos hablando de que quizás Pedro tenía cerca de 2 años de caminar con Jesús. Pues su respuesta no solo que es correcta, parece una respuesta sencilla además, pero además tiene la aprobación de Jesús de decir: ha respondido correctamente, tienes razón, ¿verdad? En este pasaje de Lucas no lo hace de esa manera, pero sabemos por los otros que Jesús lo afirma. Y viene una expresión interesante, dice: Jesús ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Mucha gente se podría preguntar: ¿pero por qué Jesús no quiere que los demás sepan quién es Él? Aquí hay varias respuestas. La que predomina es la idea de que Jesús, vamos a ver, si el pueblo de Israel hubiera reconocido a Jesús como el Mesías, el profeta, el que había de venir, el escogido, probablemente no lo hubieran crucificado. Y entonces hubiera sido un Mesías elegido para ellos, para llevarlos a un tiempo de bonanza y en un sentido del reino de Dios presente físico para los judíos. Pero sabemos que el plan de Dios no estaba solo enfocado en esta idea. Jesús debía padecer, y de ahí es donde vienen los otros versículos. Jesús ordenó que no dijeran nada. Después dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, voy a poner esto subrayado, tiene que sufrir muchas cosas, número 1. Número 2, tiene que ser rechazado por los líderes religiosos, ojo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que ser rechazado por aquellos que gobernaban y influenciaban el criterio religioso del momento. Y otras 2 cosas fuertes, dice que tienen que matarlo y tienen que resucitar. Voy a recordarlas con 4 cosas. Tengo que sufrir, tengo que ser rechazado, pero por el otro lado voy a morir y después voy a levantar. Esto es importantísimo que usted lo tenga presente, porque de hecho esta es la primera mención de Jesús explícita de lo que está muy pronto a suceder en la cruz. Jesús lo había dado a entender de diferentes maneras, lo había insinuado, lo había de alguna manera aseverado con respecto a otros textos, pero nunca lo había articulado tan claro. Jesús les está diciendo lo que va a pasar. Interesantemente, este momento sucede en un lugar al norte de Galilea que se llama Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es el lugar más pagano conocido de aquel tiempo.
era tan pagano que habían múltiples, entre las ciudades había múltiples templos dedicados a la adoración pagana de otros dioses, de Zeus, de Artemisa, de Diana. Inclusive hay un lugar, una cueva muy grande, que estaba al final de uno de estos templos donde sacrificaban, hacían sacrificio humano con niños y con personas. Este lugar se llamaba, por cierto, la conocían como las puertas del Hades, las puertas del infierno. Y Jesús decide tener toda esta conversación con respecto a su identidad en el lugar más pagano. Otros textos nos recuerdan, en Mateo nos recuerdan, que él dice sobre esta confirmación, sobre esta expresión de Pedro: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Probablemente esa expresión de las puertas del Hades hace referencia al lugar tan oscuro en el que esto está sucediendo. Entonces, varias cosas para anotar aquí, para ir bien rápido, puede buscarnos sus notas. Es este tema de identidad. Y aquí el tema de identidad se afirma no solo porque es profeta, no solo porque es enviado, sino porque Pedro usa la expresión el Cristo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, dice otras versiones también, lo que implica lo siguiente. Varias cosas de la identidad de Jesús en el Evangelio de Lucas, quiero referirme. En el 1:32-33, al principio del Evangelio, dice: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, su reinado no tendrá fin. Esto es referencia de identidad de Jesús en el mismo libro de Lucas. Capítulo 3, versículo 22. Y entonces oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido. Dios mismo diciendo: Este es. Ojo, lo está señalando, lo está distinguiendo. Lucas 4:3. Si eres el Hijo de Dios, este es Satanás mismo, diciendo: ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:34. ¿Para qué te entrometes? Si este lo vimos, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Son los mismos demonios reconociendo el poder y la autoridad de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios. Lucas 7:49, los invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? En la casa de Simeón, cuando estaba siendo juzgada la mujer pecadora. Lucas 8:25, ¿quién es este que hasta manda los vientos y el agua le obedecen? En la tormenta que estudiábamos hace un par de semanas. Y el 9:9, pero Herodes dijo a Juan: mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es este? Entonces, de quien oigo tales cosas, y procuraban verlo. Esas últimas dos dicen: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que tiene poder y autoridad sobre el viento y el agua y la tormenta? ¿Quién es este que sigue haciendo grandes milagros y grandes cosas? Es una cosa interesante del texto, es ver cómo Jesús se está revelando a través de los profetas, pero revelado a través de las mismas personas que en el relato están siendo testigos de lo que está sucediendo, y viene un momento inminente que estamos leyendo, que dice la gente de mí, y ustedes que dicen de mí. Jesús desea afirmar a sus discípulos quién es Él, ojo, en identidad, propósito y carácter. Él quiere darse a conocer plenamente. Y parece que una buena parte podría aceptar que Jesús es un enviado de parte de Dios. Todos dicen: este parece ser un profeta. Pero la confesión de Pedro lleva esta aseveración a una conclusión definitiva. Él es el Cristo de Dios en el versículo 20. Cristo, esto está escrito en griego, el original es Christos, que significa Mesías. Mesías es la palabra hebrea para Mesaya, para elegido, para escogido. O sea, Pedro lo que está diciendo: tú eres el escogido, tú eres el elegido de Dios, el enviado de Dios. Y esa es la expresión. Ahora, todo eso tiene una carga fuertísima, leyendo sus notas de nuevo. Jesús satisface la justicia de Dios. Estoy brincando. Cristo es la palabra griega para Mesías, y Mesías es la palabra hebrea que significa el ungido, el elegido. Ungir a alguien con aceite significaba estar consagrado, apartado por Dios. Como que yo en medio de ustedes escoja a Daniela y la parte, porque tiene un propósito. Entonces yo la distingo, yo la llamo. Entonces esta idea significaba estar apartado, consagrado por Dios.
para un propósito, como lo era en el caso de los profetas, los reyes y los sacerdotes de Israel. Entonces piensen, por ejemplo, en Aarón y todos los descendientes de Aarón fueron ungidos, que implicaba poner aceite sobre su cabeza, y una manera de decir, este es el hombre que va a servir como sacerdote para el resto de la población. Tiene un rol, tiene un propósito, lo distinguía. Igualmente pasó con Saúl y pasó también con David como reyes, fueron ungidos. Pasó Elías como profeta y Eliseo como profeta, fueron ungidos, fueron seleccionados de entre un grupo de personas. Cuando uno ve el relato bíblico se da cuenta que Dios usó a múltiples hombres y mujeres durante la historia del relato bíblico para revelarse, escogidos de Dios. Pero hay uno solo que escogió para salvación y uno solo que escogió para revelarse Él enteramente, y ese se llama Jesús. Y es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? ¿Por qué tuvieron que venir tantos hombres de Dios? Ninguno de ellos logró consumar todo, pero hicieron grandes momentos, grandes obras, grandes cosas en las que Dios los usó. Fue la atribución de Dios. Pero aquí vemos a un Jesús que es el escogido de Dios, el ungido de Dios, pero rechazado por los hombres, que es lo que viene en el versículo 22. Que ese es el Cristo, es el escogido, pero dice que sufrirá, va a ser rechazado. Entonces más adelante en las notas leyendo, Jesús satisface la justicia de Dios, llevando a pleno cumplimiento la ley, y luego se ofrece como sacrificio perfecto para perdón de pecados y librarnos del juicio. Y esa es la gran diferencia entre Jesús, el Mesías, el profeta, el hombre perfecto, y otros enviados de Dios, y otros varones de Dios, con propósitos en un momento específico. Pero ninguno llenó o llega a la expectativa de lo que Dios esperaba que sucediera, y por eso Jesús es el enviado. Finalmente Jesús es Dios mismo, encarnado, haciendo que toda la justicia se cumpla y se perfeccione en Él. Este rol del Mesías venidero era esperado por todos, pero no había consenso en la forma en que este enviado iba a traer libertad para el pueblo de Israel. O sea, había una anticipación, porque los profetas hablaron de esto y lo señalaron. Va a venir alguien, sobre todo, entiéndase esto, sobre todo en el sentido de que Israel fuera libre y que dejara de experimentar la esclavitud. Se anticipaba entonces que fuera una figura revolucionaria, que se manifestara con gran poder y autoridad para liberar a Israel de la opresión y del dominio de Roma. En el momento que estamos estudiando esto y que Jesús está pasando, es Roma quien está en poder. Se esperaba un hombre de guerra que viniera a dejar a Israel por sobre el imperio o el dominio de las otras naciones, como sucedió otras veces en su historia, como con otros hombres escogidos de Dios, Moisés, David, Salomón y Elías. Todos estos profetas, todos estos, o algunos de estos reyes y escogidos. Entonces, una cosa que tal vez quiero enfatizar aquí es que Jesús es, y hemos mencionado esto un par de veces durante toda la idea de Lucas, nos está presentando la idea del nombre perfecto, anunciado, señalado, esperado, acepto por el Padre, porque el Padre lo escoge y dice, este es mi Hijo amado, públicamente lo selecciona, públicamente lo aparta, tiene un rol, lo está cumpliendo, pero no satisface lo que la gente esperaba, porque como les estoy contando, la expectativa era que viniera un hombre de fuerza, revolucionario, y trajera libertad al pueblo de Israel. Y ahí en parte es porque él le rechaza. El texto está implícito. No le digan nadie a esto. O sea, no le digan que yo soy el Mesías, porque si no, no va a terminar sucediendo lo que tiene que suceder. Pero ciertamente él era el Mesías, aunque la gente no lo reconoció, o pensaría la mayoría de la gente, y sobre todo el grupo religioso, no lo reconoció. Entonces, después de la confesión de Pedro, Jesús añade, debo sufrir, ser rechazado y morir para después resucitar el tercer día. Jesús da un primer anuncio de lo que estaba pronto a suceder y nos da una imagen muy al estilo del siervo sufriente, podríamos llamar el Mesías sufriente, según revela Isaías 53. O sea, Jesús es aquella figura que iba a darse en sacrificio, y ese siervo sufriente como que no empataba con la idea del Mesías, si el Mesías era alguien que venía a liberarnos. ¿Sí me voy a entender dónde está el choque de eso?
Cuando usted ve la historia, lo vamos a ver más adelante también, Moisés fue un hombre levantado por Dios, y lo que distingue es que fue un líder, un profeta que lideró la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todos anticipaban esto. Quiero leer Hechos 3, del 12 al 23, y este texto lo escogí porque es Pedro también. Entonces quiero ver, solo porque Pedro está confesando esto, quiero usar varios otros pasajes donde Pedro se está haciendo de alguna manera referencia a esto. ¿Por qué? Porque aquí la cruz no ha pasado, Jesús la está anunciando, pero en Hechos ya la cruz pasó. Y en este contexto ya Jesús está fuera de escena, el Espíritu Santo había venido sobre los creyentes, los apóstoles están dirigiendo el desarrollo y la extensión del mensaje de Cristo, y en medio de todo eso el pueblo tiene preguntas acerca de los milagros, acerca de cosas que están sucediendo. Entonces ve lo que viene en Hechos 3:12. Al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, son palabras fuertes por si acaso, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? Este es el hombre que estaba en la puerta de la hermosa, que con la sombra de Pedro se sanó. ¿Por qué nos miran como si por nosotros propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ve que está mencionando a hombres, han glorificado a su siervo Jesús. Y luego lo que dice: ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se divulgara, que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, tal cual Jesús lo está anunciando. Y de eso nosotros somos testigos, o esa palabra, nosotros, Pedro y los discípulos y los apóstoles, somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, ya sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Y ojo a la palabra: que su Cristo tendría que padecer. Usa la misma palabra, Cristo, y hace un sentido que es el de Dios, el dado por Dios, que su Cristo tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Ve qué bonito, porque está diciendo el Cristo, título mesiánico, el Mesías, el cual es Jesús. Muy importante entender Jesús como su nombre personal, Yeshua, y Mesías como el título que cumple, el que había de venir, el elegido y el ungido. Más adelante, 22 dice: Moisés dijo, el Señor, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. Este texto me gusta y me parece muy útil para ver a este mismo Pedro dando testimonio de este Cristo, habiendo entendido que esto era necesario. Entonces sí, el texto lo que dice es: Cristo es el Mesías, el escogido, el Hijo de Dios, el ungido, el apartado. Pero ese Mesías, ese Cristo, debía sufrir, padecer e ir a la cruz. ¿Por qué? Para cubrir nuestras carencias en nuestra condición de pecado. Y esa es la identidad, no solo identidad, sino esa identidad y propósito de Jesús que se ve en el texto. Vamos a la segunda parte de esto para ir avanzando. ¿Qué es este sándwich que le decía que está en el medio? Dice, dirigiéndose a todos, declaró. Este es Jesús hablando: si alguien quiere ser mi discípulo, palabra clave, si alguien quiere ser mi discípulo, dos cosas: tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar la cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, que la palabra que usa ahí es su alma, el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su vida, su alma usa también ahí, por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Y esto es una pregunta
bastante interesante. Dice, ganar el mundo entero por o en contraposición de perderse y destruirse a sí mismo. La palabra que usa para mundo es cosmos. Y es interesante porque ¿qué significa ganar el mundo entero? Suena como una exageración, ¿verdad? Jesús está diciendo, ¿de qué le sirve el hombre? Ganar, obtener, poseer el cosmos entero. Eso es un punto histórico donde lo que hay son reyes y gobernantes. Entonces la idea del poder y el obtener cosas y el gobernar es la expresión máxima de que usted lo logró, que usted es un emperador, que usted es un gobernante. De hecho, los gobernantes tenían la práctica de querer seguir escalando para ser entonces el grande, ¿verdad? Al estilo del César romano. Entonces la pregunta es, ¿de qué te sirve obtener el cosmos, ser el dueño de todas las cosas, al precio de destruirte a ti mismo? Cuando uno transfiere eso a la realidad, no es más complicado, pero por lo menos puede ser retador en decir, ¿qué es mi aspiración más grande? ¿Qué es lo más lejos, lo más poderoso, lo más influyente, lo más rico y poderoso que pudiera llegar a ser? Y la pregunta es, si alcanzas a ese punto, ¿a costa de qué lo alcanzarías? Porque esa es el énfasis que está dando. Podrías obtener esto que parece la gran cosa a cambio de perder tu alma. Aquí hay como un reto a pensar en lo natural y en lo que es atractivo para nuestros ojos, según nosotros obtener, y la idea de perder nuestra propia vida para alcanzarlo, lo cual tiene también una connotación espiritual. O sea, estoy dispuesto a perderme a mí mismo, según yo, para en mi vida natural obtener las grandes cosas. 26. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, que es la otra palabra que quiero marcar importante. Que venga en su gloria, que es la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Que por cierto, este pasaje tiene varias formas de notarlo. La más reconocida, o la que la gente se inclina a pensar, es que Jesús dice, algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto ese reino. Se está refiriendo a lo que va a pasar con la transfiguración. Otros hacen referencia que podría haberse referido a la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés, en Hechos 2. Yo me inclino a pensar, que es la posición más popular, a que esto tiene relación con este momento de transfiguración y de gloria, sobre todo porque el texto dice la gloria de Cristo, la gloria del Padre. Entonces, varias cosas aquí rápido para referirnos a esta parte del llamado. ¿Qué implica ese llamado? Porque claramente tiene un sentido práctico inmediato para los discípulos, los apóstoles y ahora para nosotros. Dice, niéguese a sí mismo. Implica que el discípulo rinda su voluntad a sus intereses delante del maestro. Y todo preconcepto de cómo vivir la vida queda relegado para abrazar la manera en la que el maestro me está enseñando a vivir. En aquel tiempo un discípulo seguía a su maestro, pero la primera cosa que el discípulo tenía que entender era que sus concepciones de vida tenían que quedar de lado para entonces aceptar lo que el maestro me está modelando. O sea, el discípulo no podía terminar concluyendo sus propias cosas, sino que tenía que ceder a la autoridad del maestro. Y eso está implícito en ser discípulo de Cristo. Niéguese a sí mismo es sus ideas, su voluntad, sus planes y todos, por bonitos que sean, son un estorbo para lo que Dios quisiera hacer en su vida y para poder seguir al maestro. Lo cual es un poco complejo, sobre todo en una sociedad donde dice, eres valioso, eres valiosísimo, eres el más importante, te mereces A, te mereces B. Entonces es, o me pongo yo en el centro, o permito que Él esté en el centro. Conectando con lo anterior es, obtener todas las cosas sería, voy a hacerlo a mi manera y me pongo yo en el centro, para alcanzar el cosmos, para alcanzar las grandes cosas. O me hago a un lado, le doy lugar a Él, sigo al maestro. Y además viene la segunda expresión, que es tomar la cruz y seguir. Ojos Gálatas 2:20 hace referencia a esto. He sido crucificado con Cristo, el Mesías,
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, aquel que está diciendo, relegue su vida y dé el enfoque para seguirme, para ser como yo, es el mismo que está tomando su vida para rescatarme. Que decir que tiene toda la autoridad para decirme o sugerirme, si quiere verlo así, a sus discípulos, síganme. Ahora, la otra expresión es igualmente cruda. Tome su cruz. Implica que asumo el sufrimiento propio de la vida, además del rechazo y sufrimiento que conlleva seguir a Jesús. Eso lo vimos en las bienaventuranzas. Y él mismo lo acaba de decir aquí. O sea, yo voy a volverme ahora para Jerusalén, yo voy a sufrir, me van a matar, me van a maltratar. Entonces no tiene sentido que yo le siga a él, pero yo no experimente lo que él va a experimentar. Y aquí es donde está la máxima, pienso yo, de un choque de ver el cristianismo para estar cómodo, para estar bien, cuando el cristianismo implica una autonegación y un tema de cargar la cruz. Hago la pregunta. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Quién de los que están ahí entiende plenamente lo que Jesús está diciendo? Pedro dijo, sí, toma la cruz. Claro, es que como a él lo van a crucificar. No, nadie sabe eso ahí. Entonces, ese toma la cruz y sígueme tuvo que haber sido particularmente fuerte cuando ellos vieron a su maestro en la cruz. Y cuando seguir a Jesús implicaba esa autonegación y ese camino doloroso de no ser ese que busca ganar el mundo por sí mismo, sino que se relega para hacer la voluntad del Padre. Lo que está diciendo es, imítenme, sean como yo. Interesantemente el texto nos dice, tome su cruz cada día. No es que tome la cruz de Cristo. Y ojo con esto, Cristo no me está pidiendo que yo muera por nadie, porque además mi vida no podría cubrir ningún pecado, ni siquiera incluyendo los míos. El único sacrificio pleno es el del Mesías, el Cristo, y Él toma la cruz por nosotros, y sobre Él cae ese castigo. Pero tome su cruz lo que implica es que tome sus sufrimientos, tome sus carencias, tome tus incapacidades y sígueme. ¿Verdad? Otra forma de ver la cruz son todas aquellas cosas de mi vida que no me encantan, que a veces pongo como excusa para no seguir el maestro. Es que yo no soy bueno, es que de la crianza, es que mis fondos, siempre hay un montón de cosas que pueden ser difíciles de tu vida o de la mía, y son las excusas perfectas para decir, por eso yo no creo, por eso yo no voy, por eso yo no participo, por eso yo no obedezco, por eso yo no sirvo. Porque mi mamá me criaron así, me dijeron así. Entonces, en lugar de tomar excusas para no seguirle, toma esas luchas. Carga tu cruz y sigue al maestro. ¿Pero a dónde voy con la cruz? Ya saben, a su muerte. Al relegar todas las cosas para que Él sea primero y yo sea después, para que Él haga su voluntad. Gálatas, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hay una nueva creación, hay una nueva cosa que está sucediendo en nosotros. Estas dos cosas, de negarse y tomar la cruz, son las cosas más impopulares del cristianismo, pero son la cosa fundamental del cristianismo. Yo no hago lo que quiero, pero hago la voluntad del Padre. ¿Pero quién hizo eso? Cristo. Él me lo modeló, Él me lo enseñó y Él me está retando. Está diciendo, yo soy el Mesías, yo voy a cumplir mi papel de poner mi vida por ustedes, y yo voy a sufrir y voy a morir y voy a ser levantado. ¿Quieren seguirme? Queda otra cosa interesantísima de que el llamado, este énfasis, está en medio de estos textos. Y no sé si lo notan. Y ahorita tal vez al final podamos concluir estas cosas. Sufrimiento, rechazo, dolor, muerte. Sígueme. Totalmente impopular. O sea, yo digo, no, yo estoy fuera de Jesús. Y después viene la gloria. ¿Sí me voy a entender? En parte del texto hay una implicación de que la gloria de Cristo no puede ser plenamente manifiesta si Él no se entrega y muere, que era el pan del Padre. Ahora, de alguna manera ponga cómo usted en su vida podría obtener gloria o experimentar gloria si no hay sacrificio, si no hay dolor, si no hay sufrimiento. De hecho, podría enfatizar en que el sufrimiento y las cosas difíciles hacen que tus momentos gloriosos sepan mejor y sean más gloriosos. Quiere decir que en el mismo texto está implícito un orden de nadie celebra triunfos,
Nadie termina una carrera sin haber pasado por el proceso de entrenar. Nadie recibe el trabajo que quería si no pasa por el proceso de reclutamiento y de formación y de tu carrera profesional. O sea, hay un sufrimiento y algo que debes de tomar para que aquí puedas experimentar. Pero estoy dando un ejemplo, digamos, de cualquier, a nivel natural, pero cuanto más en la expresión de experimentar la gloria de Dios y vivir en el propósito de Dios. Ok, avanzo con el texto que está ahí, Primera de Pedro, volviendo a un texto donde Pedro hace referencia a esto, dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, otra vez el Mesías, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Aquí están ya las dos cosas que Pedro está conectando y que el texto nos está diciendo. El Mesías glorioso dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Hago la pregunta: ¿el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted? ¿Sí? ¿Y para qué reposa en usted? ¿Para dar testimonio de Él? ¿Para que seamos luz? ¿Para que vivamos ya entonces no conforme a nuestra voluntad, pero como discípulos que negamos nuestra vida y damos pie, tomamos la cruz y seguimos al Maestro? Cuando usted y yo seguimos al Maestro, lo que produce es que otros ven esto y quieren caminar y decir: yo quiero ser un discípulo de Jesús, quiero seguir también al Maestro. Esta última sección enfatiza en la gloria. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, y aquí marquemos a este trío que tienen este privilegio, subió a la montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y se volvió su ropa y se volvió blanca y radiante. Ya esta escena es impresionante, pero dice que aparecieron dos personajes. Uno es Moisés y otro Elías. Los uní por correr. Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenía un aspecto que dice glorioso, y hablaban de la partida de Jesús. Yo quiero que usted marque aquí partida, porque la palabra en griego que usa para partida es éxodo. Y aquí hay un hombre que experimenta un éxodo, y está Elías como profeta, y están compartiendo y están hablando de esa partida, de ese éxodo. El éxodo de Jesús es particular, como ningún otro, digamos, este escape, esta liberación. ¿Por qué? Porque Moisés libera el éxodo y va todo el pueblo detrás de él, ¿cierto? Pero el éxodo al que se refiere aquí es Jesús caminando hacia Jerusalén para encontrarse con los religiosos, con el sacerdote, con el rey, para ser rechazado, para sufrir y para morir. Y ese éxodo ninguno de nosotros lo va a experimentar. Él tiene el éxodo de la cruz y nos ofrece redención. Dice que habla de esa partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, gran novedad. Pero cuando se despabilaron, vieron otra vez la palabra, la gloria, y los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, y otro para Moisés, y otro para Elías. Y esta expresión tal vez lo que nos hace entender es que lo que Pedro y los otros discípulos vieron fue muy tangible. O sea, la forma natural de ellos es: hagamos un rancho. De hecho, en los otros textos dice: hagamos enramadas, para que estos 3 hombres, o sea, esos hombres se sintieron que físicamente para ellos esta experiencia sucedió. Fue ahí, no fue una visión. Entonces dice que estaban hablando todavía cuando apareció una nube. Y eso ya lo hemos visto otras veces. Apareció una nube que los envolvió. Esta parte es lindísima. Y al entrar en la nube se asustaron, muy a la idea de que también Moisés subía al Sinaí y que lo envolvía. Una nube, la misma nube que los liberó mientras caminaban saliendo del Egipto. Y entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido. ¿Qué significa escogido? Mesías, apartado, el Cristo. Y dice: escúchenlo.
Después de oírse la voz, Jesús quedó solo con los discípulos. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo nadie contó nada de lo que había visto. Este evento es magnífico y es un evento que enfatiza entonces en la gloria de Dios, y más que en la gloria de Dios, puedo específicamente decir la gloria de Cristo manifiesto con sus discípulos, que son 3 testigos, pero hay otros 2 testigos, Moisés y Elías. Así que quiero referirme a eso muy rápido. Jesús muestra su gloria delante de sus discípulos y presenta 2 testigos muy importantes. Uno, Moisés, representativo de la ley, como un profeta libertador que los había sacado de la esclavitud egipcia. En Deuteronomio 18:15 dice: el Señor tu Dios hará surgir para ti en medio de ti, dentro de tus hermanos, un profeta como yo. Estas palabras de Moisés. Un profeta como yo. Y a él sí lo escucharás. ¿Qué dice el texto? Que Dios dice: mi escogido a él, escuchen. Quiere decir que lo que Moisés había dicho referente a Jesús está pasando. Está ahí. Él es el profeta. Uno como él, y lo está diciendo. En el 18:18 de Deuteronomio también: por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les dirá todo lo que yo les mande. Este es Jesús. Y este testigo Moisés es muy importante, porque Moisés es el personaje, o uno de los personajes más importantes, porque es a través de Moisés que viene la ley. Es este profeta que es libertador, pero también es como un intermediario, es lo que llamamos un tipo, una sombra de la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que Moisés es un personaje grandísimo que da certeza de que este es el Mesías, este es el Cristo, y que la gloria radica en él. Y el otro es Elías, representativo de los profetas, el mismo que enfrentó la idolatría del pueblo y los profetas falsos de Baal, siendo testigo del poder y la gloria de Dios, el Dios verdadero, en medio de aquel altar que fue ofrecido, y el pueblo se postró y reconoció a Dios como el Dios verdadero. Son 2 etapas, 2 momentos. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. ¿Y quién es el que está en el centro? Cristo. Y en el centro el Padre baja y expresa, dice: este es el escogido, este es mi hijo, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el que se ha ido a conocer en los profetas. Y dice a él: escuchen. Es todo un escenario, una escena donde el Padre está exaltando en el centro a Cristo con su gloria. Está diciendo: este es el que va a cumplir todas las cosas. Entonces la escena de esto, volviendo tal vez a esta parte que les presentaba acá, en la identidad es que es el Mesías, el Cristo, el ungido, el escogido, el separado. Esta viene a ser la evidencia de que este Mesías es un Mesías glorioso, señalado, autenticado, enviado, Dios mismo en medio de ellos. Y en medio está este llamado de decir: sigan al Mesías, sigan al Cristo. Hay un pasaje más en 2 de Pedro, donde Pedro hace referencia también a esto, capítulo 1, versículos 16 y 18. No les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder, porque nosotros ya lo vimos, o vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Este es el testimonio de Pedro muchos años después, tal vez unos 40 años después, 30, 40 años después. Él recibió honor y gloria cuando escuchó la voz de Dios Padre, el grandioso y glorioso, diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy contento con él. Nosotros escuchamos esa voz que vino del cielo mientras estábamos con Jesús en el Monte Santo. O sea, este texto autoriza, sirve de evidencia posterior de que ciertamente Juan, Santiago y Pedro fueron testigos de la transfiguración. Pueden decir: este es el Mesías, este es el Mesías glorioso, y el Mesías nos llamó a ser sus discípulos. Esa sería mi tesis final de un texto donde dice la identidad de Jesús, el carácter divino de Jesús y el llamado de Jesús. Así que pueden darle vuelta a sus hojitas. Voy cerrando aquí con algunas aplicaciones.
Estas aplicaciones pretenden conectar el contenido de los 3 puntos con preguntas para traer una aplicación práctica a su vida. Y les decía, probablemente esa es la pregunta más importante que tengas que responder. No saber responderla o responderla mal es haber ganado todo el cosmos y haber perdido tu alma. Contestarla con lo que alguien me dijo por allá, que me dijeron que Cristo, que no sé qué. Contestarla a medio, o sea, no tener la capacidad, no tener la capacidad y la fe de recibirla. Es una respuesta que en parte si la digo es porque la creo, porque la recibo, porque me fue dada, me fue revelada. Entonces el primer reto grande que yo veo aquí es conocer a Cristo, conocer el mensaje, conocer su obra, conocer su sacrificio, conocer su propósito, conocer su modelo. Entonces llegar y decir, Jesucristo es el Hijo de Dios perfecto, es Dios mismo encarnado, que Él dejó la gloria del trono aparte para venir y sufrir, ser rechazado, morir para satisfacer la exigencia de Dios y la justicia de Dios, pero para ser levantado de la muerte, ofreciéndome 2 cosas. Primero, la justificación de mi pecado por la muerte en la cruz, pero además redención y esperanza eterna por la resurrección. Ese es Jesucristo para mí. No es un culto, no es una religión, no es un libro. Es la persona, el enviado, el Mesías y el Cristo. Y probablemente esta entonces sería la mejor forma de referirse a Jesús, porque esto combina su nombre, Jesús, y su título mesiánico, su obra, el Cristo, el escogido, el Mesías, el que debe de venir. ¿Qué responderías tú? ¿Quién es Jesucristo hoy para usted? ¿Lo dirías solo porque conoces estas cosas o lo dirías con convicción? Bueno, Él es mi Señor, Él es mi Maestro, Él me llamó y Él me salvó. Debe haber una convicción sencilla como Pedro lo hizo. Usted ve la respuesta de Pedro es, yo creo que usted es el Mesías. Y Jesús dice, perfecto. Y al mismo tiempo hace hasta fácil. Claro, es que la parte nuestra con respecto al Evangelio es la respuesta. Es la parte fácil. Es decir, yo creo. Ya fue dado, ya fue enseñado. Número 2. Esta es sin duda la pregunta más importante que debemos responder. Y esto pienso mucho en los papás. No solo que debemos responder cada uno de nosotros. Yo pensando en mis hijos es cómo puedo modelar a mis hijos de manera que ellos después voluntariamente ellos sepan responder quién es el Cristo, quién es Jesucristo. No que respondan quién es Bad Bunny. Hay mucha gente que usted debe conocer. Hay mucha gente que usted conoce. Pero yo quiero motivarle que usted conozca a Jesucristo. Y ese lo puedes conocer porque Él se ha revelado. Y número 3, Jesucristo es el fundamento de la iglesia, cabeza de la iglesia. Entonces no solo tiene un sentido personal en mi convicción de vida, quién es Él, pero en mi dinámica con respecto al cuerpo de la iglesia, Jesucristo es fundamento. Número 2. ¿Qué es la gloria que ando buscando? ¿Cuál es aquella gloria que ando buscando? Ahora todo el mundo dice, no, Diego, yo no ando buscando gloria. Oh, ¿en serio? ¿Sí? Y aquí tal vez hay que entender gloria. Hay que entender gloria desde qué es aquello que es llamativo, que es atractivo, que yo quiero alcanzar. Y las respuestas, muchas son obvias, ¿verdad? Quiero tener esta carrera. Quiero ser reconocido, quiero ser el mejor abogado tal vez, o el mejor ingeniero civil, el mejor en esto. En la empresa quiero escalar, quiero ser el CEO, quiero ser esto. La gloria es aquello que visionamos y vemos y decimos, si yo lograra eso. Y en el texto está implícito que aquello que usted ve como su máxima gloria, podría ser tu máxima trampa, para desviarte de lo que sería la gloria más eterna y más fuerte, que la misma gloria de Cristo. La gloria de Cristo es la gloria de Dios, que por cierto es un tema grandísimo, porque prácticamente todo fue creado, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hago una pregunta fácil. ¿Usted nació, usted está viviendo para la gloria de Dios? ¿O usted está viviendo para su propia gloria?
o para la gloria de alguien más? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la gloria que seguimos? ¿Verdad? Cuando uno no conoce la gloria de Dios, con cualquier lucecita de Navidad, se va. Así que conocer a Cristo, yo con esto, que ha conectado con el primero, quien conoce a Cristo sabe que la máxima gloria está en Cristo, que me revela, que me invita a la gloria del Padre y para ser partícipes además de esa gloria. Y entonces lo demás sí lo puedo alcanzar, sí lo puedo experimentar, pero yo no voy a dar mi vida por alcanzar mis propias glorias. Yo quisiera gastar mi vida siguiendo a Cristo, que me ofrece la gloria del Padre revelada en Él y que me quiere hacer partícipe. Hay varios textos donde Dios nos está haciendo partícipes de su gloria, que experimentemos la gloria venidera. Un aspecto de la gloria venidera es la perfección de nuestros cuerpos, la restauración de la creación, una nueva creación perfecta, cuerpos glorificados. Imagínense, y usted se ve al espejo y diga, así era, ¿verdad? ¿O no? ¿O usted ya tiene su cuerpo glorificado? ¿Habrá acceso a su gloria? O su carrera, o obtener dinero, obtener fama, obtener lo que sea. Número 2, ¿será que la gloria tiene que ver con el reconocimiento, el confort y la conveniencia? ¿Verdad? Es que para mí el éxito es, alguien me decía, bueno, lo he escuchado a varias personas, alguien me decía, para mí sé que lo he alcanzado cuando entro a cualquier restaurante y no me fijo en los precios. Yo decía, ¿y cómo hace? ¿Cómo hace para vivir así? Yo me fijo en los precios, ¿verdad? Pero es una manera de decir, dice, puedo pagar lo que sea, a la hora que sea, en cualquier lugar que sea. Voy a Francia y pido la carta. ¿Qué me pido? Y ahí está en la derecha. Yo estoy aquí, ¿qué me pido? ¿Verdad? Hay gente que dice que lo ha alcanzado si mi casa es de tantos metros por tantos metros en tal vecindario. ¿Dónde está nuestra gloria? Número 3, también las relaciones. ¿Verdad? Hay gente que está buscando carreras, gloria, lo que sea, es como la lucha, creo que generalizada para todos, pero también las relaciones generan un sentido de gloria. Usted ha visto gente embebecida y vuelta loca por una persona. De hecho, hay idolatría, ¿verdad? Suele pasar inclusive hasta dentro de la misma pareja, ¿verdad? Es que mi esposo, es que mi esposa, y hay un sentido casi como de idolatría. En algunos casos, podría pensar que es sano, porque debe haber una admiración propia de esa relación, pero en algunos casos diría que es problemático y genera codependencia y ando buscando estar con tal y cual persona. Pienso que es la gran cosa. La persona con la que deberías estar es con Cristo. Y número 3, en ese sándwich del llamado es, ¿a quién estoy escuchando? Esa es una pregunta que si la respondes te va a derivar a, entonces, ¿a quién estoy siguiendo? El texto dice, este es el Mesías, el Cristo, Él es el Hijo de Dios, mi escogido. Le está diciendo, a Él, escuchen. Interesante, ¿por qué no dijo Moisés? Tiene un gran hombre también. ¿Por qué no dijo Elías? No, en presencia de estos dos, que dan testimonio de la ley y de los profetas, dicen, escuchen las palabras de mi Hijo. Escúchenlo. Ese escucho lo que está diciendo es, deje de pensar más de la cuenta, deje de argumentar más de la cuenta, cierre la boca y escuche las palabras. ¿Sabe qué hacemos los domingos aquí, en los grupos de estudio, en los tiempos 1 a 1 y en la consejería? Lo que queremos es escuchar el texto, lo que queremos es escuchar al Hijo, pero no vamos a escuchar al Hijo si no le bajamos el volumen al TikTok y a las ideologías y al autor del libro tal y a este que estoy escuchando y el podcast de este otro. ¿Sí me explico? Hay tantas voces que responder a quién estoy escuchando ahora puede ser un martirio. Estoy escuchando a alguien que me dice esto es lo que debe ser, esto debe ser, debe ser. Y para mí, en mi vida, es cómo hago para silenciar, ponerle como un volumen bajo a todo y subir el volumen a la voz del Padre a través de Cristo. ¿Verdad? Cuando alguien está pidiendo consejo y va y pide consejo a las personas que ya saben que le van a decir o que le van a afirmar lo que usted quiere oír. Alguien ha caído en esa trampa malévola, satánica, guácala. Es un autoengaño, porque yo ya sé que tal persona me va a decir que sí, que lo haga, que qué gran idea. Y yo dice, sí, qué buen consejo. No, es que solo te hace falta pagarle nada más para que te diga lo que quieras. Entonces hay una gran necesidad de que indaguemos en qué estamos escuchando.
la voz que más escuchas, la voz más poderosa, es la que terminas siguiendo. Entonces es difícil seguir a Cristo y ser un discípulo de Cristo sin escuchar la voz de Cristo. Hay voces muy fuertes, hay ideologías ahora, en todo el movimiento político. Hay que bajar el volumen, ¿verdad? De repente son mis propias ideas, de repente son personas cercanas a mí, pero que me están aconsejando de una manera tan salvaje que si los escucho pongo mi vida en riesgo. Así que, para concluir, si hay algo que debes creer, vivir, imitar, algo de lo que Jesús nos está modelando, este es su reto. Ahora puedes llevarte a algo. También si hay alguien en tu entorno de familia, en el trabajo, los amigos, que debes escuchar esto, compártelo con ellos, por favor. Nos ponemos de pie. 3 cosas. Jesús es el Cristo, el Mesías, el escogido, el que había de venir. La transfiguración da testimonio, evidencia de su gloria. Jesucristo es el más glorioso, con plena autoridad en el cielo y en la tierra. Y este Jesús glorioso, este Mesías, me está invitando a seguirle. Yo nunca había tenido a alguien tan importante que me pidiera que lo siguiera. Y este hombre glorioso, este hombre perfecto, me está diciendo: sígueme. Haz a un lado tus cosas, sígueme, dale lugar. Papá, te damos gracias por esta mañana, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por la oportunidad de poder leer esto juntos y a través del texto poder ver la exaltación de Cristo, el carácter de Cristo, la identidad de Cristo, el propósito. Permítenos que esto sea un reto para nuestras vidas, que estas preguntas que nos estamos haciendo ahorita al final nos movamos a responderlas de una manera bíblica, de una manera correcta. Así que te pido que en nuestra vida hay una conciencia plena y un convencimiento genuino por fe de que Cristo es el Mesías, el escogido, el regalo de Dios, la dádiva de Dios por salvación, para salvación, pero también para perfeccionar nuestras vidas, para llamarnos a una vida. Te pido que esas palabras afirmen nuestra fe, depuren nuestra fe. Te pido también que nos sintamos llamados no solo a creer que Cristo es el Mesías, pero también seguir al Mesías, reconociendo que las implicaciones es que tengo que negarme a mí mismo, hacerme a un lado, tomar la cruz, aquello que es duro, que es difícil, que me hace sufrir, pero que al final me ofrece una gloria, la gloria que Cristo ha mostrado en su vida, en su mensaje, en su sacrificio en la cruz y en la resurrección, la gloria preciosa, manifiesta de Dios Padre en la persona de Jesús, perfecto, que nos invita para que entonces le reconozcamos en nuestras vidas, caminemos en pos de Él. Que esa invitación a experimentar esta gloria venidera en Cristo, podamos aceptarla con certeza. Te doy gracias, papi, por esta mañana. Te doy gracias por mis amigos, los que estamos hoy acá reunidos. Te pido también por los que no pudieron acompañarnos. Bendícenos a cada uno según tu voluntad y permítanos tener una semana muy linda, reconociendo que tú nos has llamado y que podemos ser tus discípulos y tus discípulas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.